Problemáticas que enfrenta la familia hoy. La apertura a la vida y la anticoncepción. O sea que, como veis, vamos aquí a abordar un tema serio y potente, ¿no? Decíamos, ayer en Miami, decíamos que el matrimonio tiene tres características fundamentales: la unidad y la fidelidad, la indisolubilidad y la apertura a la vida. Y ayer en Miami les dije, lo de la apertura a la vida queda para Nueva York, ¿eh? Entonces aquí, hoy nos toca hablar de la apertura a la vida, que es tan importante ese tercer punto de la apertura a la vida, que incluso un matrimonio puede llegar a ser nulo, la Iglesia puede considerar nulo un matrimonio si se casaron dos personas sin el deseo, sin la apertura a tener hijos. Tú imagínate que se presenten delante de la Iglesia dos personas que puedan demostrar que se casaron cerrados a transmitir la vida y su matrimonio es nulo, ¿eh? Tal importancia tiene, pues, esas tres características del matrimonio, ¿no? Unidad, fidelidad, indisolubilidad y apertura a la vida. Abrirse al amor es abrirse a la vida. O sea, no son dos cosas que estén desligadas la una de la otra. Abrirse al amor del matrimonio, te quiero con todo mi corazón, con todo mi ser, con toda mi alma, soy todo tuyo. Eso al mismo tiempo es abrirse a la vida, ¿no? A las consecuencias que vienen del amor. Y por supuesto, ¿no? A la hora de hablar de las problemáticas de la familia, antes de hablar de los porqués de la inmoralidad, de la anticoncepción y del aborto, es necesario comenzar por reflexionar sobre la acogida al don de la vida. La acogida al don de la vida. ¿Cuáles son las causas de que Occidente se haya cerrado a la transmisión de la vida? Estamos en una crisis de natalidad impresionante. La verdad es que desconozco los datos de Estados Unidos, pero en España estamos en este momento en un índice de natalidad de 1,2, 1,2, que para que pueda haber un reemplazo generacional hace falta por lo menos un 2,1, 2,2, y estamos en 1,2. Quiere decir que España envejece, Europa envejece, ¿no? De una manera increíble. Si no fuese por la inmigración, Europa sería pues un lugar lleno de ancianos, ¿no? Y entonces esto está ocurriendo en Occidente, en realidad está ocurriendo en Occidente. ¿Cuáles son las causas de ese cerrarnos a la vida? Cerrarnos a ella. No dudo de que existan causas sociales, ajenas a nuestra voluntad, que complican, dificultan bastante el abrirse a la vida. Claro que existen. El precio de la vivienda, madre mía. Claro que eso es un problema muy serio. Las viviendas, muchas de ellas, están ya diseñadas para no tener hijos. La dificultad de la conciliación laboral, a ver cómo se concilia, ¿eh? Para salir adelante tiene que trabajar el esposo, la esposa, y si no es imposible pagar el piso y lo otro. Y entonces, ¿cómo se concilia un sistema social que no apoya mucho a la familia? Que no apoya mucho a la familia. O sea, existen causas sociales que dificultan mucho, ¿no? Que forman parte de esta cultura no abierta a la vida. De hecho, en una encuesta que se hacía en España, ¿no? hace unos meses, muchas personas decían tener menos hijos de los que les gustaría tener, lo cual es un dato interesante, ¿eh? Porque una cosa es que estemos cerrados a la vida, pero otra cosa es que la sociedad todavía nos lo dificulte más todavía, ¿no? Pero aunque existan causas sociales ajenas a nuestra voluntad, ¿no? Que nos dificulten la apertura a la vida, a mí no me queda la menor duda de que las causas principales son espirituales, no son sociales, son espirituales. Porque de hecho, ¿creen ustedes que las personas de nivel económico superior en España tienen más hijos que las
de niveles sociales más pobres? Pues no, es al revés, ¿eh? Entonces, si resulta que las personas que económicamente tienen más medios, tienen todavía menos hijos que las clases más humildes, va a ser que el problema principal, no es tanto el de las causas sociales, que existen, pero hay unas causas espirituales que todavía, claro, están muy por encima. Y puestos a decir cuál es la principal, yo me atrevería a decir que la causa principal de esta crisis de natalidad, de esta cerrazón a la apertura, a la transmisión de la vida, está en la falta de conciencia del don de la vida. De haber perdido el sentido de la admiración de lo que es la vida. Vivir es un milagro. Existir es un milagro. Lo lógico sería que no existiésemos. Existimos por un milagro de amor. Dios nos ha querido desde toda la eternidad y nos ha traído a este mundo, ¿no? Claro, es que si uno no parte de qué es la vida, si no tiene una inmensa gratitud de entender lo que es la vida, ¿cómo va a colaborar con Dios en transmitir la vida? La secularización, la pérdida del sentido de Dios, hace que miremos la vida pues, sin entender el milagro que es. La vida es un milagro. Decía San Agustín una famosa frase, ¿no? De todos los milagros de esta vida, el milagro mayor es la vida misma. A ver, sin duda. O sea, no nos damos cuenta, no vivimos en acción de gracias por haber sido creados. Y no solo por haber sido creados, sino por haber sido creados a su imagen y semejanza. Somos imagen y semejanza de Dios. Hemos perdido la conciencia de lo que es la vida. Ahora fíjate lo que ocurre, que esta crisis, ¿no? Hemos perdido la conciencia de la dignidad de la vida y viene la crisis del animalismo. Y entonces ahora resulta que cuando animalizamos al hombre pretendemos personificar a los animales. Y recuerdo que no hace mucho, ¿no? En redes sociales pues compartí una imagen pues de una mujer muy pues modernamente vestida, ¿no? Con un carrito llevando su perrito, ¿no? Por las calles y viendo ese espectáculo dice uno, a ver, esto no es una fotografía, es una radiografía de la crisis espiritual de nuestra sociedad. En el sentido que hemos perdido la conciencia de la maravilla de la vida y parece que pretendemos ahora, en esa especie de inversión, personificar a los animales, porque hemos perdido la conciencia de la dignidad del ser humano. Entonces yo diría que la principal causa de la cerrazón a la transmisión de la vida, de la crisis de natalidad, es la pérdida de conciencia por la secularización, por el olvido de Dios, del don de la vida, de la maravilla de vivir, de existir, de tener un alma inmortal, de estar creados a imagen y semejanza de Dios. Muy ligado a esto, en segundo lugar, está la pérdida del sentido vocacional. Vocacional, todos tenemos una vocación, y hay una vocación a ser padre y madre, ¿no? Y entonces ya pareciera que ya no es Dios el que da los hijos. Desde una visión de fe, dice, Dios me ha dado estos hijos, se dice esta expresión, ¿no? Dios me ha dado estos hijos, ¿no? Entonces, claro, si quitamos a Dios de la ecuación, entonces yo decido, la planificación familiar no tiene nada que ver con el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas, sino la planificación familiar meramente significa qué es lo que a mí me apetece, yo busco los medios para cumplir mi plan, mi proyecto, pero no busco la vocación de Dios. ¿Qué querrá Dios de mí? No me hago esa pregunta siquiera. No me abro a la voluntad de Dios, no le pregunto a Dios qué quiere de mí. Por tanto, esta secularización anula, ¿no?, el sentido vocacional de la vida.
yo ya no tengo una vocación a la que me tengo que entregar, no existe un camino que tengo que descubrir, sino que yo voy inventando mi camino. Yo a veces, ¿no?, pues les he dicho, hablando con los jóvenes, cuando intentas un poco, a ver, decirles a una palabra que les ilumine, a veces a los jóvenes les he hecho esta pregunta. A ver, ¿quién me dice qué diferencia hay entre descubrir o inventar? ¿Un descubridor o un inventor? Parece que es lo mismo, ¿no? Que es un sinónimo, pero no es lo mismo, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, ¿eh? A ver, que Cristóbal Colón no inventó América, a ver, no, un momento, la inventó, ¿eh? Entonces no es lo mismo descubrir que inventar. Entonces, cuando ya entendemos el concepto, les pregunto a los jóvenes, ¿y nosotros delante de Dios qué somos? ¿Descubridores o inventores? A ver, que somos descubridores. Y yo voy a descubrir la voluntad de Dios. ¿Qué tiene pensado para mí? Dios quiere que yo transmita la vida, quiere que yo tenga hijos. O sea, yo tengo que descubrir mi vocación. Es que hemos pasado de ser descubridores a inventores. Es que menuda inversión. Es que es cambiar completamente el concepto, ¿no? En tercer lugar, otro tercer motivo, ¿no?, de esta crisis en la apertura a la transmisión de la vida. Hay otra gran impostura, ¿no? Una gran mentira, un gran timo, un gran engaño, que es sustituir la felicidad por el bienestar. Todos estamos llamados a ser felices. Y la felicidad, en el fondo, al final, solamente la encontramos plenamente realizada en Dios, en la vida eterna, ¿no? Pero hoy en día, como le hemos quitado a Dios de en medio, ¿qué es lo que hacemos? Pues sustituir la felicidad por el bienestar. ¿Es lo mismo ser feliz que tener bienestar? Pues yo conozco muchísimas personas que tienen, o sea, naciones que tienen un bienestar grande, que tienen sus necesidades básicas cubiertas, las necesidades de alimentación, educación, etcétera, una sociedad del bienestar muy desarrollada, y eso no indica que sean felices en absoluto. Y conozco también pueblos, sin embargo, donde viven pobremente, donde las necesidades del bienestar no están cubiertas en absoluto, que son muchísimo más felices. Luego, felicidad y bienestar no coinciden. Y es un gran timo, una gran mentira, pues pretender que la meta de mi vida es el bienestar. Y por eso, claro, si la meta de mi vida es el bienestar, los hijos sobran, los hijos estorban. Porque, a ver, los hijos te dan la felicidad, pero el bienestar, a ver, los niños, el bienestar no te lo dan, porque los niños te lo piden todo, ¿eh? Y tú no tienes para ti ni un metro cuadrado ni un segundo para ti, porque, a ver, los niños bienestar no es que nos dan problemas, nos dan, ¿eh? ¿Nos dan la felicidad? Sí. ¿Nos dan el bienestar? No. Claro, si yo busco el bienestar y no la felicidad, pues no quiero tener hijos. Es así, recuerdo que iba en coche en un vehículo allí en San Sebastián, en mi tierra, ¿no? Y escuché una cadena musical que estaban comentando pues que se habían hecho públicos las últimas estadísticas sobre el índice de natalidad, que cada vez que dan una estadística uno pensaba que ya era imposible caer más bajo, pues todavía seguimos cayendo más bajo, ¿no? Y entonces hablaban entre los conductores del programa sobre el tema y decían entre ellos, no, si no es cuestión de dinero, es que lo que queremos es disfrutar de la vida, queremos disfrutar de la vida, queremos hacer viajes, queremos tener experiencias, y entonces los hijos, pues no, pues yo decía, desde luego más claro no se puede hablar, dije, no se les podrá negar que no son claros, decía, ¿no? Es que queremos disfrutar de la vida, y entonces los hijos, pues nos impiden ese estilo de vida de disfrutar. Fin de semana que hay, o unos días de un puente laboral, todo el mundo a salir, todo el mundo a vivir, ¿no?, un estilo de vida de consumismo en el que los hijos están estorbando. El número de personas que afirma no querer tener hijos ha aumentado grandísimamente.
En España, el 27% de las mujeres y el 32% de los hombres afirman que ellos no quieren tener hijos. Es algo tremendo, ¿eh? Y hay también una cultura que se está desarrollando, la cultura en la que los niños, hoteles sin niños. Ustedes han visto eso, hay hoteles en los que, en estos hoteles los niños no, o sea, matrimonios con niños no pueden venir. Aquí vienes y no te molestan niños. Restaurantes sin que te molesten niños. Entonces ya uno está dispuesto a pagar un poco más, en los hoteles, en los restaurantes, porque aquí no se permiten que entren niños. Ya comienzan vuelos de avión intercontinentales sin niños. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo que se vaya poco a poco conformando esta cultura en la que los niños estorban, ¿eh? Yo lo que quiero es bienestar. No que venga aquí un niño y me amargue, se ponga a llorar y me amarga el viaje, me amarga el hotel, me amarga... He pagado por estas vacaciones y ahora va a venir aquí un niño y me va a amargar, ¿eh? Es toda una cultura la que estamos generando. En cuarto lugar, cuarta causa de esta crisis, que hay que analizar esto en profundidad, ¿no? La cuarta causa es la crisis del matrimonio. El 24% de las mujeres en España afirman que la causa de no abrirse a tener hijos es que no han encontrado la pareja adecuada. Dice, yo es que con este compañero que tengo, a ver, ¿cómo va a ser madre? A ver, ¿yo le veo a este compañero que tengo como el padre de mis hijos? No. Entonces, ¿qué haces con él? ¿Cómo sigues con él, por Dios? Mándalo corriendo. Pero si no es el padre, si tú no lo ves en absoluto como el padre de tus hijos, ¿lo ves como tu esposo, el compañero de tu vida? ¿No es una falta de autoestima por tu parte? ¿No es una falta de autoestima? Si tienes clarísimo de que tus hijos no pueden tener un padre así, ¿qué haces tú con él? Esta es una de las causas más importantes, la crisis del matrimonio. El 50% de los matrimonios en España se rompen. El 50%, 50 y poco por ciento se rompen. Claro, eso también afecta muchísimo a la natalidad. Los relatos cortos afectivos no son el marco para abrirse a tener hijos. En un relato corto yo no me arriesgo a la maternidad, a la paternidad. Y además ha disminuido, ¿no?, el número de los que se casan y sencillamente cohabitan, sabiendo que tienen una relación fugaz. En una relación fugaz, ¿cómo te abres a transmitir la vida, no? Es decir, que detrás de la crisis de natalidad hay también una crisis de esponsalidad. Vaya que sí. Vaya que sí, ¿eh? Hay una crisis de esponsalidad muy obvia. En quinto lugar, atención a la llegada de ideologías que pretenden justificar el antinatalismo que están llegando. Ideologías que te dicen, pues que hay un peligro para el medio ambiente, para la ecología, y entonces hay que tener menos hijos, porque si tenemos más población, eso va en contra del sistema ecológico del mundo. Y entonces en la revista Lancet, que es una de las revistas internacionales, ¿no?, pues más serias, se hizo una encuesta entre los jóvenes de todo el mundo, de 10 países, entre los cuales estaban incluidos Estados Unidos, y en esos 10 países el 39% de los jóvenes dicen que tener hijos puede ser un daño para el planeta. Claro, dicen, no, pues vamos a ver, un daño para el planeta. Recuerdo el titular de un conocido periódico en España, El País, porque tiene una tendencia liberal parecida al New York Times, más o menos, ¿no? Pues El País, y entonces decía un titular, ser responsable, recicla, usa energías renovables y procuran no tener hijos. A ver, madre mía, diciendo, esto es ser ecologista, ¿no?
¿eh? Recicla, busca energías renovables y procura tener menos hijos, ¿no? A ver, es que esa supuesta emergencia ecológica se pone como justificación para cerrarse a la vida, como si aquí el problema de convivencia internacional, el problema de la ecología consiste en que aquí sobra gente. Entonces, si sobra gente, tenemos una justificación para cerrarnos a la vida. Vamos, es el colmo, ¿no? A ver, nosotros creemos que el ser humano no forma parte del problema, forma parte de la solución. Y entonces, todos esos niños que Dios quiere que vengan a la vida, tendrán también el don que Dios les dé para cuidar mejor el planeta. Dios les dará el don de avanzar, de descubrir, de ir desarrollando sistemas para que seamos capaces de convivir en respeto y de al mismo tiempo respetar la madre naturaleza, ¿no? Y el sexto punto, voy desarrollando, y el sexto punto, que también, sin duda alguna, ha tenido un influjo, un impacto tremendo, ¿no?, en el cerrarnos a la transmisión de la vida, ¿cuál ha sido? La facilidad de la anticoncepción, claro, que normaliza tremendamente el cerrarse a la transmisión de la vida, la facilidad de la anticoncepción, como si la fertilidad fuese pues un virus contra el cual hay que medicarse, ¿no? Uno si tiene una gripe, pues oye, pues se toma una medicación contra la gripe, ¿eh? Pero, oiga, pero es que la fertilidad es una enfermedad contra la que hay que medicarse, ¿o qué? Claro, es que hoy en día, digamos, parece como que la anticoncepción es un recurso médico. No, la medicina está para sanar enfermedades, no para anular la naturaleza. La anticoncepción tiene, por mucho que los médicos sean los que dispensen la anticoncepción no tiene que ver nada, cero, con la salud, porque la medicina está para sanar enfermedades, no para anular las capacidades naturales, ¿no? Es como si uno fuese al médico y le dijese, me da unas pastillas para quedarme sordo, pero sería absurdo. Vamos a ver, ¿cómo es posible que recurramos supuestamente a la medicina para anular las capacidades de la naturaleza? Pero la popularización de la anticoncepción ha tenido un influjo enorme, obviamente, ¿no?, en el cerrarnos a la transmisión de la vida, porque lo ha normalizado. Y aquí quiero hablar del por qué la Iglesia dice lo que dice y predica lo que predica sobre el tema de la apertura a la vida y el porqué del no a la anticoncepción. Y fue San Pablo VI, que está canonizado, ¿no?, pues un mártir de la verdad moral, cuando después del mayo del 68, en esa revolución sexual, ¿no?, libertaria, que se produjo en París y desde París se fue extendiendo a todo el mundo, en ese influjo del mayo del 68, abordó en aquella gran crisis qué palabra debía de decir la Iglesia sobre la anticoncepción, porque había surgido la pastilla anticonceptiva, era facilísimo el recurrir a ella, y entonces, ¿qué palabra tenía que decir la Iglesia a ese respecto? Y además, en aquel contexto histórico con la que estaba cayendo en el mayo del 68. Entonces, pues, el Papa Pablo VI constituyó una comisión para que estudiase el tema. La comisión que él constituyó también se puso a favor mayoritariamente de la anticoncepción, de la pastilla anticonceptiva. Pero él se dio cuenta que con esa responsabilidad que tenía de ser el sucesor de Pedro, él no podía ceder a ello, porque hubiese traicionado la tradición de la Iglesia, ¿no? Y entonces él en julio, o sea, 2 meses después del mayo del 68, promulgó la Humane Vitae, en la que se manifestó claramente en contra de la contracepción, ¿no? La contracepción. Eso le supuso para él un martirio, una persecución tremenda. Él fue 15 años papa y en los 5 primeros años
de su pontificado, publicó 7 encíclicas, la última, la Humanae Vitae, y le supuso tal persecución que el hombre se quedó en silencio los 10 años restantes de su pontificado, porque se armó una gorda, ¿no? Y San Óscar Romero dice, ¿no? Y cito una frase suya que la aplico a esta situación del Papa Pablo VI: el profeta tiene que ser molesto a la sociedad cuando la sociedad no está con Dios. A ver, obviamente es así. Un profeta es molesto en la sociedad si la sociedad no está con Dios. Pablo VI fue molesto en la sociedad cuando la sociedad estaba en el Mayo del 68, en el liberalismo. Entonces, tengamos en cuenta, ¿no?, que aquella palabra que pronunció Pablo VI, obviamente la doctrina de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, la ha recogido posteriormente, no únicamente Pío XII, que la Casta Connubiis y otros documentos previos a Pablo VI ya lo habían afirmado, sino que posteriormente el Catecismo de la Iglesia Católica, Familiaris Consortio, Amoris Laetitia, vuelven a reafirmar el principio de Humanae Vitae. Pablo VI anunció proféticamente que la introducción de la píldora anticonceptiva, y hoy en día podemos hablar de muchos métodos más, claro, la píldora anticonceptiva fue aquel primer momento, pero hay muchos métodos contraceptivos, que son fármacos, que son quirúrgicos a veces, ¿no?, como la esterilización del hombre y la mujer, o de otro estilo. Dijo que iba a producir una gran crisis de natalidad, y en efecto la han producido, que se produciría una gran crisis matrimonial, dijo Pablo VI, y la gente le decía, ¿pero por qué? Si gracias a la anticoncepción así podremos amarnos más. Dijo, sí, vas a ver tú, vendrá una gran crisis matrimonial, se separará el sexo del matrimonio, se separará la sexualidad del amor. Si tú separas la sexualidad de la procreación, se terminará separando, divorciando la sexualidad del amor. Y exactamente así ha sido. Nunca el sexo ha sido tan fácil y nunca el amor ha sido tan difícil. A ver, es exactamente lo que ha ocurrido. Y claro, y en gran medida la causa última, la causa primera está en que hemos disociado al amor de sus responsabilidades, de la apertura al don de la vida. Y dijo también una cosa Pablo VI, a modo de profecía de lo que iba a ocurrir si aceptábamos la contracepción, impresionante, ¿eh? Dijo en aquel momento: se acabará perdiendo el respeto a la mujer, la violencia machista crecerá, porque el sexo desvinculado del amor conllevará una sexualidad insana, obsesiva, de la búsqueda del placer por el placer, poseyendo a la pareja como un objeto de placer, en vez de entregarse en respeto a ella. Fíjate lo que dijo Pablo VI, que iba a ocurrir. Y todo el mundo decía, este es un Jeremías, es un agorero, este es un profeta, cállese usted, por Dios, ¿no? Exactamente es lo que ha ocurrido. Exactamente es lo que ha ocurrido, ¿no? Que por cierto, yo una de las cosas que me quedo perplejo es que cuando se examina, por ejemplo, las causas de la violencia doméstica o machista o como se le quiera llamar, ¿no? Nadie recale en que, sin duda alguna, detrás de esa violencia hay muchos temas. Claro, por supuesto, puede estar el alcohol, muchas cosas, pero también la extensión de la pornografía, porque la pornografía extiende una cultura en que usamos unos de otros, yo uso de una mujer como de un objeto, y de usar a ser violento no hay nada, ¿eh? De usar a una persona como objeto de placer, a faltarle al respeto y tener violencia hacia ella, hay un salto muy pequeño. Bien, fue un profeta ciertamente, ¿no?, Pablo VI. Vamos a hablar de las razones morales de la inmoralidad, de la anticoncepción, de la contracepción. Dice Pablo VI en Humanae Vitae: no se puede separar por voluntad humana la dimensión unitiva de la sexualidad. La sexualidad tiene
tiene una triple finalidad. ¿Con qué finalidad creó Dios la sexualidad? Una triple finalidad. La primera es tu propia identidad masculina o femenina. Tú eres hombre, tú eres mujer. El sexo no es algo que se tiene, es algo que se es. Por lo tanto, que estamos olvidando esto, ¿verdad? Lo estamos olvidando. Como si yo pudiese cambiar mi sexualidad. Perdón. Una finalidad con la que Dios creó la sexualidad es mi propia identidad masculina y femenina. La segunda finalidad de la sexualidad es la entrega de la vida, la donación. Me entrego completamente a ti. En las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad. Eso se refleja en el abrazo de la sexualidad. Es la dimensión unitiva. Y la tercera es la procreativa, abiertos a la transmisión de la vida. Entonces, lo que Pablo VI dice es que no se puede separar por voluntad del hombre la dimensión unitiva y procreativa. Curiosamente, Dios, que es muy sabio, no siempre ha vinculado la sexualidad a la fecundidad. A diferencia del reino animal, que cuando un animal está en celo, pues de no ser que esté enfermo, siempre será fecundo. Sin embargo, en nosotros no siempre la sexualidad, la fecundidad acontece. Más bien, la mujer es fecunda pocos días de su ciclo, ¿no? Pero una cosa es que Dios haya puesto en la naturaleza también la posibilidad de que el acto de amor pueda realizarse en el momento en el que no hay fecundidad, y otra cosa es que sea yo el que lo desvincule, porque claro, hay una diferencia bastante sustancial, ¿no? ¿Por qué es tan importante eso de no separar lo que Dios ha unido? No separar la dimensión unitiva y la dimensión procreativa. ¿Por qué? Porque Dios ha creado al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y en el resto de la creación no existe esa dignidad. Nosotros no nos reproducimos como los animales, sino que el hombre procrea. ¿Qué diferencia hay entre reproducirse y procrear? Voy a intentar, este es un tema importante. Se reproducen los animales, nosotros procreamos. Vamos a ver. Esto es muy importante. Nosotros, por ejemplo, no tenemos moralmente hablando ningún problema en que uno tiene pues una granja de animales y venga el veterinario y fecunde artificialmente a las vacas. No hay ningún problema moral en ello, pero con el ser humano es distinto. Con el ser humano es distinto. ¿Por qué? Porque es que en nuestro caso somos imagen y semejanza de Dios, y procrear es colaborar con Dios en la creación. Porque al mismo tiempo que los padres en el acto de amor engendran el cuerpo, Dios infunde un alma. Es que hay una colaboración con Dios en la creación de una persona humana. Cada uno de nosotros, cuando llegó a esta vida el momento de la concepción, ahí intervino una colaboración entre nuestros padres y Dios. Nuestros padres nos engendraron biológicamente, y Dios en ese momento, en el momento de la concepción, infundió un alma. En el origen de cada uno de nosotros hay un acto creacional de Dios. Dios infunde un alma, que por cierto, hoy en día una cosa que la ciencia ha permitido ver, que es maravilloso, es que en el momento de la fecundación, cuando el espermatozoide fecunda un óvulo, se produce un destello de luz azulada. Que dicen, ¿y ese destello qué es? A ver, yo obviamente no quiero hacer afirmaciones porque también no se ha encontrado la explicación, pero digo yo que tendrá alguna explicación química, no lo sé. Pero no me digáis que no es curioso que en el momento de la fecundación, cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, se produzca un destello de luz, que es increíble. En ese momento Dios crea e infunde un alma. Por eso nosotros no nos reproducimos.
Nosotros procreamos y la dignidad de la sexualidad humana no tiene nada que ver con la de los animales. No tiene nada que ver. El lugar digno, ¿no? El lugar digno para transmitir la vida es la expresión de amor. Dios ha querido que la vida humana llegue a este mundo por una expresión de amor, porque Dios nos ama. Y como Él crea el alma por amor, quiere que también nosotros seamos engendrados por amor. La vida nace en el abrazo conyugal de los esposos, en la que también interviene la acción creadora de Dios. Pues bien, la anticoncepción es poner una barrera por parte del ser humano a la posible voluntad de Dios de hacer fecundo el abrazo sexual infundiendo un alma. Es como decir, por si acaso Dios pretendía infundir un alma, voy a poner yo una barrera a la posible voluntad de Dios creadora. Y esto hay que añadir una cosa, que la expresión sexual, que está llamada a ser la entrega completa de la vida, se ve afectada al introducirse la anticoncepción. Porque si yo te amo plenamente, me entrego plenamente a ti, pero no quiero tener, excluyo el tener consecuencias de transmisión de la vida, ya no te amo tan plenamente. O sea, quiere decir que el amor de plenitud no se conjuga con el estar excluyendo la posible voluntad de Dios de que nuestro acto de amor sea fecundo. Por cierto, hay un libro que nos llegó desde Estados Unidos a Europa y que no sé si aquí se ha difundido mucho, ¿no? Pero es una joyita de Scott Hahn, Roma, Dulce Hogar, donde él cuenta su conversión. Es maravilloso ver cómo dos personas que eran de denominaciones protestantes descubrieron la belleza del catolicismo precisamente por este tema, por la Humanae Vitae. Su acercamiento a la fe católica, ellos se dieron cuenta que, claro, que lo que había dicho Pablo VI, claro, que era de una coherencia tal con la dignidad de la vida humana. O sea, hay personas conversas al catolicismo a las que esta doctrina católica sobre la anticoncepción les ha hecho descubrir pues, la plenitud de la verdad en el seno de la Iglesia Católica. Existen luego también otros razonamientos, ¿no? Algunos ya los he dicho. El respeto a la propia naturaleza. No se entiende la manipulación de la fertilidad entre quienes defienden la ecología, no lo sé, cómo se conjuga eso, ¿no? El hecho de que estemos en contra de los alimentos transgénicos, ¿no? Los ecologistas no quieren alimentos transgénicos, todo tiene que ser natural. Y luego afirmamos el transgénero. A ver, vamos a ver un poco cómo es eso. O sea, pedimos una especie de ecología para las plantas y los animales y nosotros. O sea, no existe una ecología humana, ¿o qué? O sea, la ecología bien entendida no empieza por el ser humano. ¿Cómo es esto? ¿Qué sentido tiene lo que os he dicho? No recurrir a la medicina al margen de su finalidad terapéutica. A ver, la medicina está para una finalidad terapéutica, no está para otra cosa. No confundamos las cosas, ¿no? Y además hay que decir otra cosa, que hay métodos anticonceptivos que no solamente son anticonceptivos, que también son abortivos, porque, por ejemplo, son antiimplantatorios, hacen que ya el embrión, una vez fecundado, no pueda anidar en el seno materno y se produzca un aborto muy temprano. Hay métodos que se difunden como anticonceptivos que en el fondo son abortivos. Y además también está el tema de los efectos secundarios, ¿no?, de muchos métodos anticonceptivos, que claro, a veces recurrimos a los métodos anticonceptivos en la juventud y luego cuando uno quiere tener familia y deja de tomarlos ya es un poco tarde, porque la naturaleza se dice, ah, sí, ahora va a ser que no, porque por aquello que se dice que Dios perdona siempre, los hombres a veces y la naturaleza nunca, porque claro, porque también violentamos a la naturaleza y luego resulta que ella dice, pues ahora estoy cansada, ¿no? Y sin embargo, fijaros bien que hay una lógica que Pablo VI hablaba
en Humane Vitae hay una lógica completamente diferente en los métodos naturales de la regulación de la natalidad. Los métodos naturales para regular la natalidad sí son morales, no son contrarios al designio de Dios si se utilizan adecuadamente, claro, si se utilizan adecuadamente. Porque cuando lo que la Iglesia nos pide es que uno tenga un discernimiento, una paternidad responsable, es decir, que delante de Dios le haga la pregunta de qué hijos Dios quiere darle, qué hijos puede educar de una manera responsable. Lo que pasa es que algunos confunden la paternidad responsable con la paternidad confortable, que es otro tema, ¿no? Entonces, no, la paternidad responsable supone, sí, decidir, ¿no? Porque no todo el mundo está en la misma situación y cada uno tiene que ver en la situación en la que está, pues, qué hijos entiende, discierne que Dios pues, quiere darle, ¿no? Y entonces, el recurso a los métodos naturales, es decir, el recurso a la expresión de la sexualidad en los días no fecundos, la verdad es que es maravilloso. Es decir, Dios también ha creado la sexualidad no solamente para los días fecundos, también para los días infecundos, ¿no? Y forma parte del designio de Dios también el que, no por razones egoístas, sino por un discernimiento prudencial y serio, uno también pueda recurrir a esos métodos naturales que han evolucionado mucho, el Billing, sintotérmico, la naprotecnología, porque Dios es sabio y también nos ha dado a nosotros la capacidad de conocer la propia naturaleza humana. En el método natural, el ser humano es un intérprete de la voluntad de Dios. En el método artificial, el ser humano se constituye en árbitro de la vida. Y hay una diferencia muy grande entre ser intérprete de la voluntad de Dios y ser árbitro de la vida, que creo que es la diferencia entre los métodos naturales y los métodos artificiales. También creo que si alguno quisiese profundizar más en esto, que sepa que la Conferencia Episcopal Española, cuando se cumplieron 25 años de Humane Vitae, publicó un documento con el título Humane Vitae, una encíclica profética, reflexiones doctrinales y pastorales. Bien, esta reflexión, escrita 25 años después de la Humane Vitae, tiene muchos más argumentos, reflexiones mucho más desarrolladas que las que pudo tener pues, el documento de la Humane Vitae, que en aquel momento se publicaba, pero claro, 25 años de responder a dudas y 25 años de responder a ataques y a incomprensiones, pues permitió que se elaborase un documento mucho más desarrollado de los porqués de nuestra concepción, ¿no? De la concepción católica, ¿no? Sobre la paternidad responsable. Y quiero también, y voy a concluir, subrayar que el Papa Francisco en Amoris Laetitia, en el número 222, que es fácil que lo recordéis, 222, 222, insiste mucho también en este aspecto, cosa de la cual se habla muy poco. Él habla de cómo tenemos que acompañar a los esposos alentándoles a ser generosos en la transmisión de la vida y que la elección responsable de la paternidad supone formar bien la conciencia para tener una paternidad responsable y no meramente confortable, y su decisión será íntima, debe de ser libre del arbitrio subjetivo y del acomodamiento a los modos de comportarse de nuestro tiempo, ¿no? Y dice el Papa Francisco, como por otra parte, se ha de promover
el uso de los métodos basados en los ritmos naturales de la fecundidad. También se debe hacer ver que esos métodos respetan el cuerpo de los esposos, fomentan el afecto entre ellos y favorecen la educación de una libertad auténtica, ¿no? Dice Amoris Laetitia en el punto 222. Bueno, recuerdo que el tema era problemáticas que enfrenta la familia de hoy. Apertura a la vida. La apertura a la vida. Yo me quedo con esta palabra. La apertura a la vida. La vida es maravillosa. La vida es un milagro. La vida es un reto, es un gran compromiso. Un gran compromiso. Colaborar con Dios en la transmisión de la vida es lo más maravilloso que Dios nos puede pedir en esta vida. Una de las cosas que un sacerdote célibe, ¿no?, renuncia es a ser el padre y engendrar la vida, ¿no?, transmitir la vida. Y en parte en su corazón lo compensa con ser también padre de las conversiones del corazón, porque claro, la paternidad espiritual es también muy potente, muy potente. Todos tenemos una vocación a la paternidad y a la maternidad, y los que no la tenemos físicamente, la tenemos espiritualmente, porque ser padre espiritual da la luz a hijos espirituales, ser madre espiritual tiene también una fecundidad maravillosa, ¿sabéis? Todos estamos llamados, ¿no?, a ser fecundos. Y si, por ejemplo, hubiese aquí un matrimonio que dijese, padre, pues nosotros somos un matrimonio que no podemos tener hijos, que lo sabrá, somos un matrimonio que no podemos tener hijos, pues les diría, pues también ustedes están llamados a la fecundidad, de una manera distinta, como estoy yo llamado también de una manera distinta, están llamados a ser fecundos, porque de su vida, de su entrega esponsal, seguro que Dios les va a dar hijos espirituales, poniéndose al servicio de los demás, de su tiempo, de su disponibilidad, de los talentos que Dios les ha dado, les hará fecundos, porque estamos llamados a acoger la vida como un milagro, a ser inmensamente agradecidos y a colaborar con Dios en transmitirla. Por ello creo, ¿no?, que la mejor manera de concluir es diciendo: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.